Sonría y de gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Salmo 119, versículo 34 al 36. Gloria a Dios. Y lo vamos a leer todos juntos, hermano. Salmo 119, 34 al 36, dice así: Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por las sendas de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Hasta ahí. Otra vez, del 34 al 36. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Asiento, hermano. Gloria sea al Señor. ¿Qué pasa cuando usted compra un aparato, hermano, pero no lee el instructivo? Bueno, ¿qué pasa? No sé si le ha pasado que compra una tele, compra un refrigerador o el microondas y después se nos ocurre meter aluminio. ¿Qué pasa, hermano, cuando no tomamos las indicaciones de cómo funciona algo? A lo mejor, en el mejor de los casos, podrá funcionar, pero no va a cumplir, hermano, con toda su función. No va a poder llenar, no va a poder tener llegar a su manejo óptimo. Pero ¿qué pasa entonces cuando de plano hacemos todo mal? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Pues lo podemos descomponer, lo podemos echar a perder. Incluso, hermano, si usted va a hacer válida su garantía, en la garantía dice, bueno, si se usó en condiciones diferentes a como tendría que usarse, pues no vale. ¿Por qué? Porque lo usamos mal. El Señor nos dio un manual para poder vivir, que es la palabra de Dios. Si usted tiene, hermano, la Biblia en su mano, usted es afortunado porque tiene el manual para la vida que Dios en su misericordia le dio al hombre para poder saber cómo vivir y agradar a Dios. No hay, hermano, un hilo oculto, porque el Señor nos da su palabra clara, nos da su palabra de una manera precisa, nos da su palabra de una manera hermosa. Y uno de nuestros puntos de fe, nuestros puntos doctrinales, dice que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada divinamente. Por lo tanto, la única regla de nuestra fe a la que debe ajustarse nuestra vida. No hay otra cosa, hermano, más que la palabra de Dios para que rija nuestra conducta. Ahora, por ese motivo, leer la Biblia para nosotros tiene que ser algo especial. Por ese motivo, hermano, cuando usted tiene la palabra de Dios en sus manos, tiene que darle el valor de lo que es, porque no está leyendo el Quijote de la Mancha, no está leyendo, hermano, su horóscopo, usted está leyendo palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios, como también nos lo ilustra el apóstol Pablo, es una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo, revela lo que hay en nuestro corazón. Y también de la misma forma, hermano, nos va dando lo que tenemos que hacer para gloria de su santo y bendito nombre. Ahora, nosotros debemos de tener ese deseo que el autor de este salmo también plasmó. Dame entendimiento, déjame entender. Si vamos ahí, hermano, empieza este salmo o esta fracción del salmo. Dame entendimiento y guardaré tu ley. ¿Por qué, hermano? Porque a veces los hombres somos muy dados a no escuchar o no hacer tanto caso. Pero al pedirle al Señor que nos dé su entendimiento, es rogarle, hermano, que nos enseñe a hacer su voluntad. Porque a veces no entendemos cómo, o digamos, no nos cuadra su palabra, pero sabemos que no es el problema del Señor en su palabra, es el problema nuestro. Que nuestro corazón a veces no se quiere sujetar. Por eso, hermano, usted dígale al Señor, dame entendimiento, porque así lo dice la palabra del Señor. Ahora, cuando nosotros vamos a Dios, cuando nosotros buscamos a Dios y queremos que Dios nos hable, nos va a hablar solamente por un medio hermoso que es su palabra. Esta es la respuesta de Dios. Cuando usted ora, usted le habla a Dios. Pero cuando el Señor le permite escuchar su voz, lo va a hacer acerca de su palabra, de la palabra del Señor que usted tiene, hermano. Y repito, usted debe atesorar. Cuando nosotros atesoramos la palabra del Señor como lo que es palabra de Dios y no una palabra humana, entonces cada vez que usted abra este libro va a encontrar el alimento a su alma, va a encontrar promesas indescriptibles que Dios tiene para nosotros, va a encontrar, hermano, que el Señor hace maravillas, hace situaciones hermosas para aquellos que aman su voluntad y están dispuestos a obedecer al Señor. Por eso, hermano, es hermoso conocer lo que Dios tiene para nosotros.
Nuestro primer paso es creer. Le invito a que volvamos a leer este pasaje. Dice: dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Dese cuenta de algo, hermano. Cuando menciona este autor, inspirado por el Señor, empieza a decir: Señor, dame entendimiento. ¿Para qué darle entendimiento? Para cumplir la voluntad de Dios. Para saber, hermano, cómo no solamente tener un conocimiento, sino llevarlo a la práctica en nuestra vida diaria. También dice algo importante, hermano: porque en ella tengo mi voluntad. ¿Nuestra voluntad está sujeta a la palabra de Dios? ¿Sí será así? Si es así, gloria sea al Señor. Pero si no, hermano, tenemos vida y tenemos tiempo para pedirle al Señor que nos enseñe a hacer su voluntad, que nos dé entendimiento, hermano, para hacer lo que Él nos pide. Ahora, cuando nosotros atesoramos los mandamientos de Dios, lo primero que hace el Señor en nuestro corazón es enseñarnos la obediencia. ¿Sí me escuchó, hermano? Lo primero que el Señor hace cuando usted atesora su palabra es que la obediencia. ¿Por qué la obediencia? Porque cuando empezamos a escuchar palabra de Dios, empezamos a escuchar, hermano, el consejo del Señor, y vemos que hay cosas que no están bien, pero hacemos, ¿qué queremos hacer ahora? La voluntad de Dios, y por eso de manera libre y voluntaria decimos no. Decimos, ¿qué? No. ¿Por qué, hermano? Porque amamos a Dios. Y en ese amor a Dios tratamos de hacernos a un lado. ¿Por qué, hermano? Porque sabemos que eso no conviene a los hijos de Dios. En el libro del Apocalipsis dice que todos los borrachos, todos los asesinos, todos los afeminados, todos los mentirosos, todos los calumniadores tendrán su parte en el lago de fuego. Entonces ahí viene una situación, hermano. Cuando yo amo a Dios, Dios me hace entender que eso es un pecado. Dios me hace comprender que como hijo del Señor yo no puedo participar en eso, y tal vez lo tengo muy arraigado, pero el Señor en su palabra nos da la libertad. ¿Por qué, hermano? Porque Él nos promete que nos libraría de todo aquello. ¿Cómo? Sujetando nuestra vida a Él, conociéndolo a Él. Que viene la tentación, sí, pero Dios está con nosotros. Dice en Santiago 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya superado la prueba, recibirá la corona de la vida. ¿Sabe, hermano? Siempre vamos a ser tentados, pero Dios, repito, está con nosotros. Tal vez pueda pensar, bueno, es que cómo dejar de lado esta situación. ¿Sabe cómo, hermano? Entregándole su corazón a Cristo, porque Cristo va a cambiar su corazón, va a cambiar su mente, lo va a limpiar, le va a quitar todo aquello que no está bien, para gloria del Señor. Ahora, en Josué 1:8, vamos rápidamente ahí a Josué 1:8, porque empezamos, hermano, con creer lo que nos dice la palabra de Dios. Nuestro primer punto es creer. Josué capítulo 1, capítulo 1, verso 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, en todo te saldrá bien. Fíjese algo, hermano. Hace un momento hablamos de que cuando alguien conoce a Dios, el primer fruto que hay ahí es la obediencia. ¿Por qué la obediencia? ¿Qué dice ahí? Nunca, ¿qué? Se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál libro, hermano? Ahora usted lo tiene así. Antes era más complicado, pero ahora usted lo tiene bien fácil, porque lo tiene en un libro. Dice ahí la palabra de Dios como mandamiento del Señor: nunca se apartará, nunca se alejará de tu boca este libro de la ley. Y a ver, hermano, le pregunto, ¿a qué se refiere nunca se apartará de tu boca? Que lo vamos a leer continuamente. A eso se refiere, que meditar en él es tenerlo presente. Si usted, hermano, tiene la costumbre de cuando sale de casa recita un salmo, si usted tiene la costumbre de cuando va de camino o va a la carretera, usa un salmo para rogarle al Señor que se acuerde de usted, o en una oración, es hermoso, pero no es decirlo por decirlo. No,
es confiar en que Dios nos está escuchando y que esa es una promesa de Dios. Cuando nosotros terminamos nuestra reunión, hermano, y decimos el Salmo 23, no es decirlo por decirlo, no es una costumbre solamente, no, hermano, es creer en el buen pastor que está con nosotros. Amen. Es conocer, hermano, que Dios tiene cuidado de su pueblo y saber que el Señor es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Es la convicción, hermano. Por eso cuando menciona ahí la palabra de Dios, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás, lo atesorarás, lo guardarás, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Porque entonces cuando usted cumple la voluntad de Dios, ¿qué hace el Señor? Nos bendice. Porque dice ahí esa parte del versículo, porque entonces todo te saldrá bien. ¿Quiere que le salgan bien las cosas, hermano? Lea la Biblia, así, sencillo. ¿Quiere, hermano, que le vaya bien en la escuela? Lea la Biblia. ¿Quiere que le vaya bien en su trabajo? Lea la Biblia. ¿Quiere, hermano, que en su hogar haya paz, haya buena relación familiar? Lea la Biblia. ¿Que va a tener oposición? Sí, pero Dios está con usted. ¿Y cómo va a saber que Dios está con usted? Leyendo la palabra de Dios. Ahora, hermano, así como Josué nos habla de que el valor de la lectura tiene que ser un acto supremo, hermano, algo tan grande. Saber que estamos leyendo la palabra de Dios debe de ser un gozo, un gusto, debe de ser algo, hermano, que usted atesore, algo que de verdad, hermano, hagamos con placer leer la palabra de Dios. A veces hay personas que dicen, es que yo quiero que Dios me hable, pero pues quisieran tener así una situación dirigida, y es que sí la hay, repito, es la palabra de Dios. ¿Por qué no nos gusta a veces leer la palabra de Dios? Porque cuando la leemos, se exponen nuestras obras malas. Dice en San Juan capítulo 3 del versículo 16 en adelante, que nuestro pecado fue pagado por Cristo. Pero menciona algo, mucha gente no se acerca a la luz, porque al acercarse a la luz, sus obras malas quedan expuestas. Por eso no se acercan a la luz. Pero el que está en Cristo sí se acerca a la luz. Pero menciona algo triste, y esta es la condenación, que la luz vino y no llamaron más las tinieblas que la luz. Esa es la situación, hermano. ¿Usted quiere que le vaya bien? ¿Quiere que el Señor le bendiga? Lea la palabra de Dios. Busquen el Señor, hermano, para que el Señor le fortalezca, para que el Señor le enseñe, para que el Señor, hermano, vaya formando su corazón y lo que hay en cada uno de nosotros. Si vamos al Salmo 119, pero ahora en el verso 105, Salmo 119, versículo 105, es un verso muy conocido, es un verso que mucha gente conoce, atesora y valora. ¿Ya lo encontró, hermano? Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Otra vez, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Para qué se ocupa una lámpara en la noche? ¿Será solamente para alumbrar? ¿Para ver? ¿O para no caerse? Para no pegarse, para no lastimarse. Porque una lámpara, hermano, cuando usted si le ha pasado en la noche, ahora ya las lámparas no son tan comunes, ahora pues agarramos el celular y con el flash del celular. Pero cuando en la noche usted busca algo, ¿qué hace? ¿Puede ver en la noche claramente? Puede estar así sabiendo, aunque ya sabe dónde está su cama, aunque ya sabe dónde está la silla, ya sabe dónde está la pata de la cama, pero ¿por qué necesitamos la luz? Porque si no nos lastimamos. El Señor en este pasaje nos ilustra esto, para que no te resbales, para que no te caigas, para que no te lastimes. Lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios? Porque es una lámpara, hermano. Porque la palabra de Dios nos va a guiar, nos va a enseñar, nos va a decir, ¿sabes qué? Por ahí no. ¿Sabes qué? Esta situación no, o esto sí. ¿Sabe, hermano? El libro de Proverbios, Eclesiastés, son libros hermosos en cuanto a la vida cotidiana del hombre, porque hablan de todo, hermano, y siempre habrá consejo de Dios para nosotros ahí. Entonces, repito, hermano, ¿por qué el Señor nos lo ilustra tanto? Porque debemos de valorar y debemos de desear, hermano,
leer la palabra de Dios. Decía alguien, no para aprender más, sino para ignorar menos acerca de las promesas que Dios tiene para nosotros. Por eso, hermano, cuando usted va a la Biblia, no está leyendo cualquier libro, está leyendo la palabra de Dios. Está leyendo, hermano, el consejo de Dios para su vida, para usted. Porque ese Dios tan grande y maravilloso que tenemos, nos ha dejado su palabra para que podamos buscar en esa palabra consuelo, guía, esperanza, amor, fortaleza. Y todo lo que usted dijo hace un momento de las promesas de Dios, ¿en dónde las encontramos? En su palabra. ¿En dónde las encontramos? En su palabra. Le vuelvo a preguntar, hermano, ¿en dónde las encontramos? En su palabra. Porque a veces, hermano, podemos creer cosas que la Biblia no dice, porque ignoramos que la Biblia no lo dice, porque ignoramos, hermano. Hace poquito, aprovechando que nuestros vecinos tocaron su campana, una persona me dijo, es que la Biblia habla de la Virgen de Guadalupe. ¿En serio? Sí, mira, ahí en Apocalipsis 12, ahí viene. Y menciona a una mujer encinta que tiene en su manto las estrellas y la luna debajo de sus pies. Esa es la Virgen de Guadalupe. ¿Será eso, hermano? Eso es profecía, se refiere al pueblo de Dios. ¿Pero por qué lo creen? Porque no conocen la palabra del Señor. Usted puede pensar, bueno, es que eso es ellos, pero a nosotros también nos pasa, porque la Biblia dice que no tengamos un ídolo, y un ídolo es todo aquello a la que le cargamos nuestra felicidad. Hay veces que decimos, es que mi lápiz tiene un pescadito, y el pescadito ya hace que el lápiz sea cristiano, y por lo tanto, si voy a tener la letra más bonita. No, hermano, eso no es así. ¿O sabe qué? Le voy a pegar un pescadito ahí al carro. No, y no digo que esté mal, hermano, porque es un símbolo que lo identifica como cristiano. Pero decir que ya por eso Dios nos va a cuidar, pues también sería hacerlo un ídolo. ¿A qué voy? Si conocemos la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? El Señor nos va a alumbrar para que no nos caigamos, para que no nos resbalemos, para que no nos peguemos ahí con las situaciones de la vida. Por eso, hermano, nuestro primer punto ahí es creer que la Biblia viene de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque es el manual que nos ha dado para que sepamos cómo vivir en esta tierra. Una vez vi ahí en un puesto un libro que decía, el juego de la vida y cómo jugarlo. Así de, caray, pues yo ya sé, hermano, cómo, por medio del manual que el Señor nos ha dado. Seguimos. Ahora, ya lo creímos. Creemos que el Señor tiene bendiciones para nosotros. Creemos que su palabra, hermano, es lo que nos va a guiar. Ahora tenemos que vivirlo. Vamos al Salmo 1. Vamos al Salmo 1. Ese Salmo también tiene algo que enseñarnos. Vamos rápido, hermano, al Salmo 1. Gloria a Dios. ¿Ya lo encontró? Dice así. Todos juntos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, medita de día y noche. Hasta ahí. ¿Se da cuenta cómo hacen un contraste muy fuerte entre alguien que ama a Dios y alguien que no ama a Dios? Ahora, le pregunto algo, hermano. ¿Habrá personas que nunca tuvieron malicia en su corazón? Habrá personas que desde que nacieron hasta que crecieron y eso, tuvieron su corazón sin manchas, sin ninguna situación así. Yo creo que eso sería algo muy complicado. Pero la palabra de Dios nos enseña algo, hermano, que nosotros somos justificados por el Señor cuando creemos en Él. Ahora, cuando nosotros creemos en Dios y el verso 2 se hace realidad en nuestra vida, podemos volver a leer desde el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su, ¿qué? Delicia. En la ley de Jehová, en su palabra, hermano, está su delicia, está su deleite, está su gozo, conocer más de Dios. ¿Qué sigue de ahí? Y en su ley medita de día y noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No sé, hermano, si usted ha tenido la oportunidad de ver un árbol al lado de un río. Siempre tiene hojas. Si usted ve, hermano, el arbolito que teníamos acá a un ladito, el que está atrás, hay un tiempo donde como no hay agua, ¿qué le pasa? Se seca y se le caen todas las hojas. Pero al que ama a Dios,
se deleita en Dios, busca a Dios, tiene comunión con el Señor, será como árbol plantado, ¿como qué? Como a un río de agua, que da su fruto en su tiempo. Ojo, hermano, fruto en su tiempo. No toda la vida da un fruto, da su fruto en su tiempo. Pero ¿qué le pasa? Su hoja no cae. Un árbol, hermano, cuando usted lo planta, ¿a poco ya a los 15 días que brotó la primera hojita, a poco ya viene ahí el racimo de capulines? ¿Verdad que no? Ya vienen los duraznos ahí, ¿verdad que no? Hay un proceso. Cuando usted busca a Dios, hermano, y se empieza a alimentar del Señor, empieza a cambiar algo. En algunos es más rápido que en otros, pero es poquito a poquito. El apóstol Pablo no tuvo en un abrir y cerrar de ojos, ya era el apóstol Pablo, sí. El apóstol Pedro, ¿a poco, hermanos, desde que el Señor lo llamó ya estaba predicando el evangelio con valentía, verdad que no? Hubo un cambio, hubo algo diferente en ellos, que fue el Espíritu de Dios, sí, pero también fue, hermano, que la palabra del Señor estaba arraigada en sus corazones. Seguimos leyendo Salmo 1. Dice, no así los malos, perdón, otra vez, hace el contraste, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, y los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová, camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y le pregunto algo, hermano, ¿cuántos justos hay? Solamente el Señor. ¿Pero por qué dice los justos? Acuérdese, hermano, que el Señor nos justifica. Cuando dice ahí en el libro de Habacuc, porque ahí empieza esta enseñanza, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, por la fe, hermanos, somos justificados y entonces somos justos. Cuando usted cree en Dios, no llega limpio, ¿sí? El mismo Señor Jesucristo dijo, yo no vine yo no vine a los santos, sino a los pecadores. El doctor no va al sano, va al enfermo. El Señor vino a nosotros porque necesitábamos a Cristo. Y qué hermoso, hermano. No lo necesitábamos y Él vino a nosotros. Gloria sea al Señor. Ahora, la bendición de Dios no se esconde, es evidente e irrelevante. La enseñanza de Dios molda el corazón del hombre. ¿Se da cuenta de esto, hermano? Como vimos este ejemplo con el Salmo 1, cómo el Señor va moldeando el corazón de una persona hasta que dé su fruto en su tiempo. Seguimos ahí. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 15. No podemos cumplir esto que dice Timoteo si primero no entendemos el mensaje de Dios. Segunda Timoteo 2:15. Dice, procure con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Fíjese algo, hermano. Si no entendemos lo que quiere el Señor de nosotros, no lo podremos cumplir, porque ahí dice, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y le pregunto, hermano, ¿cuál es el obrero que no tiene de qué avergonzarse? Pues el que hace su trabajo, el que es más, va un paso adelante, ¿sí o no? Una persona que no trabaja, ¿se avergonzará? Yo creo que sí. O diría por ahí alguien, es que no, a lo mejor no tiene vergüenza. Pero ¿sabe una cosa? Dice ahí, procura con diligencia, pon todo lo que esté en tus manos para presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ahí nos está diciendo algo importante en la palabra de Dios. Todo lo que esté en tus manos, hermano, para presentarte ante el Señor, sin vergüenza, hazlo. Pero ¿cómo lo vamos a poder hacer? Adelantito nos dice que usa bien, ¿la qué? La palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La palabra de Dios, el mensaje del Evangelio. Esa es la palabra del Señor. El apóstol Pablo también le escribe a Timoteo, porque toda la escritura es útil, ¿para qué? Enseñar, redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo para toda buena obra? Porque la palabra del Señor nos prepara, hermano, para hacer la voluntad de Dios. La palabra del Señor nos prepara, hermano, ¿para qué? Servirle al Señor. Nos prepara para dar testimonio y para dar testimonio del Señor también.
Para eso nos prepara la palabra del Señor. Por eso es importante que usted conozca la Biblia. ¿Por qué se llama Biblia? Porque es un conjunto de libros. Porque es un conjunto de libros. ¿Cómo se divide la Biblia? Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué a uno se le llama el Antiguo Testamento? Antes de Cristo. Porque fue antes de Cristo. ¿Y por qué uno se llama Nuevo Testamento? Después de Cristo. Porque es después de Cristo. Y es hermoso, hermano, que usted aprenda de ello. ¿Por qué? Porque por medio de eso usted va a conocer al Señor. Alguien puede decir, es que en Génesis no habla de Cristo. Claro que sí. Cuando lo conocemos, sabemos que ahí nos habla del Señor desde la creación y desde la promesa de redención, ahí en Génesis 3:15. Siempre, hermano, que usted estudie la palabra del Señor, va a aprender algo. Siempre que usted tome la palabra del Señor como un libro cualquiera, no va a entender nada. Pero cuando usted lo tome como lo que es palabra de Dios, siempre el Señor le va a enseñar algo. Seguimos ahí. Salmo 119, verso 36, solo el 36, nos da cuenta de cuál debe de ser el tesoro del hombre. Salmo 119, verso 36, que dice, porque en ella tengo mi voluntad, hablando de la palabra de Dios. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. ¿Qué dice ahí? Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a veces la avaricia es la que consume al hombre en estos días. La avaricia, hermano, el querer tener más, porque también dice la palabra de Dios que raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. Pero, hermano, que su tesoro no sea el dinero, que su tesoro sea la palabra de Dios. Amén. Ahora, ya lo creemos, ya lo vivimos, tenemos que compartirlo. Esdras capítulo 7, verso 10. Esdras capítulo 7, verso 10. Le pongo en contexto, hermano, era un tiempo difícil, el pueblo de Israel estaba regresando o tenía la autorización de regresar a Jerusalén para edificar el templo, pero hubo alguien que hizo una diferencia. Esdras capítulo 7, verso 10, que dice, ¿ya lo tienen? ¿Ya lo encontraron, hermanos? Esdras capítulo 7, verso 10. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla. Otra vez, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos. Y fíjese algo importante ahí, hermano. Esdras, lo mencionan ahí que él se propuso a inquirir la ley de Jehová, se propuso aprenderla, pero a vivirla también. ¿Para qué, hermano? Para enseñarla. ¿Se da cuenta lo que hace el amor a Dios? Cuando usted conoce, hermano, en la palabra de Dios y usted encuentra algo que el Señor le da, no se lo queda, lo comparte. Lo comparte con alguien que usted quiere, que usted aprecia. ¿Por qué, hermano? Porque fue importante para usted. Y le da gusto saber esa buena noticia. Y por eso se comparte. Esa es la actitud, hermano, de alguien que ama a Dios. Lo que hace, lo que Dios hizo con Esdras. Un corazón que ama a Dios, comparte lo que aprende. ¿Sí me escuchó, hermano? Un corazón que ama a Dios, ¿qué hace? Comparte lo que aprende. Cuando usted, hermano, aprende acerca de Dios, ¿qué tiene que hacer? Compartirlo. ¿Qué tiene que hacer? Compartirlo. Porque si no lo comparte, hermano, entonces solamente va a acumular un conocimiento, pero no lo va a poder vivir. No lo va a poder poner en práctica. Pero sabe una cosa, hermano, cuando usted comparte lo que Dios hace, el Señor es glorificado. Ahora, Salmo 119, pero ahora el verso 35. Salmo 119, verso 35. ¿Lo puedes leer, por favor, Dani? Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Fíjese algo, hermano, ahí hermoso y bonito. Guíame por la senda de tus mandamientos. Otra vez, el deseo, hermano, de que el Señor nos enseñe. El deseo de que alguien, hermano, pueda aprender de Dios para poder compartirlo.
Eso es lo que nosotros debemos de atesorar y creer, hermano. Es lo que debemos de tener. Si regresamos a Josué capítulo 1, verso 8 y 9, pero ahora está el 9, ¿qué dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Fíjese, hermano, cuando usted busca a Dios y Dios le bendice, ¿se va a notar? Sí. Y ese es el motivo, hermano, por el cual usted puede compartir lo que Dios ha hecho con usted. Pues lo que usted debe de aprender a darle gloria a Dios en lo que emprenda día con día. Ya casi terminamos el último punto. Ya creemos, ya vivimos, ya compartimos, pero esta es la parte de crecer. Vamos a la última parte, hermano, del libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. ¿Ya lo encontré, hermano? Verso 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Fíjese bien, hermano, ¿qué dice? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Fíjese, hermano, cuando alguien cree, cuando alguien vive y cuando alguien comparte, empieza un proceso, hermano, para ver la bendición de Dios. ¿Dónde está ahí cumplida la voluntad de Dios? En lo que primero ellos vivieron, lo que habían creído. Si nos brincamos al verso 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan con las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué dice ahí? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa es la parte, hermano. Cuando la iglesia aprende que, como vimos hace 8 días, la oración es fundamental, y también el estudio de la palabra de Dios es lo que necesitamos para que nuestra alma se fortalezca en Cristo. Entonces, cuando cumplimos con eso, ¿qué pasa? El Señor se manifiesta, el Señor transforma nuestras vidas y es normal que la iglesia crezca. Eso es nuestro ideal. A veces decimos, es que hemos pasado años esta situación, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Sabe qué, hermano? Es un proceso. Pero cuando el Señor empiece ese trabajo, yo quiero decirle: Señor, aquí está mi vida. Como estoy seguro que muchos de ustedes tienen lo mismo, hermano, para la gloria de nuestro Dios. Perdón. Ahora, si regresamos a los primeros versos con los que empezamos, dice: dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no la avaricia. Cuando reconocemos la palabra como autoridad de nuestra vida, debemos ser transformados. No hay tregua en el corazón que ha sido expuesto a la palabra de Dios, pues pasamos de muerte a vida, de vivir según la carne a vivir según la palabra del Señor. Cuando nosotros vamos a Cristo, el Señor transforma lo que somos, nos enseña, nos capacita, y ahora, hermano, llega algo diferente. Ahora nos toca a nosotros hablar de Cristo como un día nosotros nos hablaron. Hubo un momento, hermano, en el que leer la Biblia podría ser algo tedioso, sí, porque lo leíamos según nuestra carne. Pero cuando entendemos que es palabra de Dios, es un gozo para el que entiende eso, poder acercarse a Cristo y saber que en la palabra del Señor siempre va a estar, hermano, lo que nuestro corazón necesita, lo que nuestro corazón anhela y lo que nuestro corazón necesita escuchar. La palabra de Dios. Ojo, hermano, no es lo que dice el pastor, no es lo que dice la hermana, no es lo que dice la iglesia, es lo que dice la palabra de Dios. Y si lo dice la palabra de Dios, entonces es correcto. Si no lo dice, hermano, entonces no es palabra de Dios. Si no lo habla, si no lo enseña la palabra del Señor, entonces ponga en tela de duda esas palabras. Pero hoy, hermano, podemos saber que Cristo está con nosotros. Podemos saber, hermano, que el Señor no nos deja. Podemos saber que nuestro Dios está con nosotros. ¿Sabe, hermano?
Hoy podemos entender lo que tiene el Señor para cada uno de nosotros. ¿Cómo quiere entenderlo? Por medio de la palabra de Dios, por medio de lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Sabe, hermano? Hoy nosotros tenemos la oportunidad